el norte está sufriendo, ¿no?, estas torrenciales lluvias. Y uno de los sectores que más ha sufrido, es el sistema de salud. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra hoy en la actualidad, todo este sistema de salud en el norte? Y seguirá sufriendo en la medida que las autoridades de gobierno central, local, regional, no tomen medidas adecuadas, no planifiquen. Estamos viendo distintos centros de atención de salud, desde postas, centros de salud, hospitales, que han sido, han fracasado, digamos, como infraestructura en estas inundaciones que hemos visto en estas semanas. Y esto porque no se planifica cuando se construye un centro de atención de salud, porque se sabe que va a llover, ha llovido antes, llueve ahora y lloverá a futuro. Eso es innegable, porque así es la naturaleza. Parece que tenemos un niño bastante fuerte e importante, nos recordará la lluvia del 83, del 97, del 2017, pero estará ahí presente. En la medida que no planifiquemos y las autoridades no entiendan que tendremos siempre estos eventos y en los lugares donde se construyan estos centros hospitalarios no sean los adecuados para contener este tipo de inundaciones como producto de las lluvias, pues vamos a seguir sufriendo, y eso ha pasado. A ver, no somos el único país que se castiga por esto. En el mundo existen lluvias torrenciales. Pero hay cosas que hay que asegurar, y los sistemas de atención de salud tienen que estar asegurados para que cuando se presenten estos eventos puedan ser los últimos que sufran y puedan prestar la ayuda a las personas, a los que necesitan. Pero vemos que sufren tan o más que la propia población. Y es ahí donde hay que llamar la atención de que pues esto es una responsabilidad del Estado en general, de los tres gobiernos, no es solo del central, porque hace mucho tiempo la salud regional, la salud provincial está a cargo de sus autoridades. Ahora, sin ir muy lejos, Ecuador, ¿no? Ecuador tiene su sistema preparado, ¿no?, de infraestructura, de pistas, en fin, y su sistema de salud también está preparado para soportar estas torrenciales lluvias. O sea, ese es el mejor ejemplo de cómo hacer las cosas bien, y Perú es el ejemplo de cómo hacer las cosas pésimamente mal. Ahí está, ¿no? Y no es, y como tú, el ejemplo que acabas de poner es gráfico, no es un tema de falta de dinero. Los recursos siempre serán escasos, pero con los que hay que saber gestionar bien. Y este es un problema de gestión y corrupción. Claramente, Perú tiene los recursos para poder gestionar. El problema es que no tenemos un aparato, funcionarios que planifiquen y gestionen adecuadamente. No se trata de normas, leyes, ahora se habla de una nueva autoridad de infraestructura, se habla de la Constitución. La Constitución no tiene nada que ver en este tipo de gestión. Se trata de recurso humano capacitado que pueda estar en salud para planificar y gestionar adecuadamente. Esa es la muestra de Ecuador. Entonces no discutamos sobre normas, leyes o autoridades mientras estas no mejoren en gestión. Y el gran problema de la descentralización o la regionalización como tal es que no se dotó de las capacidades adecuadas al personal, en el caso de salud, educación, que este traslado de funciones sea evidentemente una mejora para las regiones y provincias. Simplemente se dio políticamente como un gesto sin dotar de estos recursos y capacidades, y hoy vemos el fracaso de la salud y la educación. ¿Por qué no? Porque es un problema de gestión. Ahora, tú lo graficas bien, ineptitud y corrupción, ¿no? Y en un sector como es el de salud, en donde tenemos que o tienen que atender pues a los desvalidos, a los enfermos, ¿no? En fin, o sea, tiene que atender enfermedades graves. Pero la pregunta es ahora, Neira, en el sentido de ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? Los hospitales están allí haciendo agua, ¿no? Con las salas de operaciones prácticamente destruidas, con hospitales inundados. ¿Qué hacer? ¿Qué le queda hacer al gobierno ahora? Porque sinceramente le vemos poca reacción, ¿eh? Así es. A ver, tenemos unos 4 o 5 meses para prepararnos para un posible niño importante.
que sabemos cómo se manifiesta el niño en el norte. Mucha lluvia, inundación, sabemos qué zonas se inundan. Evitar, esperemos que infraestructura pueda ayudar, vivienda, transportes, a que los ríos se desembalsen y no hayan importantes inundaciones, pero parece que eso es inevitable, porque las lluvias, de presentarse como dicen las predicciones meteorológicas, van a ser importantes. A ver, en 6 meses no vamos a poder construir hospitales, centros de atención como los conocemos. ¿Qué necesitamos hacer? Intentar construir hospitales o centros de atención primaria temporales que estén adaptados para recibir lluvias importantes y en lugares poco inundables. Eso necesitamos asegurar, porque van a estar presentes las lluvias. Y eso es posible en 4 o 5 meses, mediante infraestructura temporal, hospitales de campaña livianos que existen en el mundo. Estados Unidos tiene una gran capacidad para organizar estos hospitales. Deberíamos estar en contacto con autoridades como las de Estados Unidos, que tienen esta experiencia para tener hospitales móviles, e ir instalando adecuadamente para la temperatura, las lluvias y las inclemencias que creemos va a suceder en unos meses. Y a partir de ahí contener lo que pueda venir. Y a partir de ahí también planificar cada vez que va a haber los embalses, cómo puede comportarse la población, manejar el tema de las infecciones, hacer toda una estructura. No hay mucho que inventar, ya sabemos qué va a suceder y a partir de ahí con planificación, creo que con infraestructura temporal se puede manejar adecuadamente el problema de salud en lo que posiblemente sea un niño importante. Tú lo has resumido bien claro, planificación. Tenemos 4 o 5 meses, la naturaleza nos va a dar esa ventaja para poder comenzar a prepararnos para lo que podría. Ya todo indicaría que viene por las altas temperaturas del mar, del clima, en fin, que vendría un fenómeno del niño muchísimo más fuerte. Pero tenemos que planificar. Ahora, estamos hablando de infraestructura, de estructuras temporales, pero ¿qué va con los medicamentos? ¿Qué va con los implementos? ¿Qué va con el personal de salud? El personal de salud fue contratado para atender el tema del COVID y como ya no hay COVID ya fueron despedidos y nuevamente regresamos al pasado con menos personal, menos profesionales médicos, menos especialistas y volvemos a retroceder. Entonces, ¿qué hacer ya en torno ya al recurso humano y los medicamentos e insumos? También es posible, así como en infraestructura, planificar compras en este momento para que en 4 o 5 meses estén todos los dispositivos médicos, medicamentos, para aquello que epidemiológicamente sabemos va a suceder, pueda estar efectivamente, tengamos los productos efectivamente adecuados. Eso es posible. A ver, a un 90% posiblemente de seguridad, sabemos cuánto se va a gastar, se van a consumir, qué se va a consumir, y así como sabemos de ellos, también el recurso humano que vamos a necesitar. O sea, va a haber especialidades que se van a necesitar más que otras, infraestructura y especialistas, atención primaria, soporte psicológico, soporte de enfermedades infecciosas, de aquello que va a suceder, sabemos. Y a eso se llama planificación en todo el concepto de los servicios de salud. ¿Estamos a tiempo? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí. Hoy necesitamos para las regiones el liderazgo regional, porque recuerda que la salud está a cargo de los gobiernos regionales y locales. Y es en ellos que hay que pedir que planifiquen, que tengan personal y planificadores adecuados en ese contexto para poder prever con tiempo y no cuando llegue diciembre intenten hacer esto que estamos diciendo anticipadamente. En todo caso, la advertencia está hecha, la recomendación de las sugerencias que das como especialista en salud pública también ahora queda en manos del gobierno. Y cuando hablamos del gobierno, no solamente hablamos del gobierno de Dina Boluarte, del gobierno central, sino también de los gobiernos locales y regionales que ya están mostrando, Omar, ineficiencia, porque mira, en plena emergencia por las lluvias, en pleno estado de emergencia decretado por el gobierno, que le permite hacer compras con mucho más rapidez. Con todo este panorama, en los 100 primeros días de gestión, al menos acá en el norte, los gobiernos regionales y locales no han llegado ni siquiera al 6% del gasto de su presupuesto de inversiones para atender esta emergencia. Entonces, estamos mal, pues, o sea, no hay forma de que pues estas nuevas autoridades puedan planificar
con este nivel de ineficiencia demostrado al menos en estos 100 primeros días, ¿no? Es que importantemente la salud en las regiones depende de los gobiernos regionales y locales, municipalidades, provinciales. O sea, finalmente son ellos los que tienen que estar a cargo de esto. Lo que tú dices es realmente doloroso y desastroso que no hayan sido capaces en el primer trimestre del año ejecutar y planificar frente a una emergencia. Entonces esto se va a dilatar. Necesitamos como sociedad pedirles a las autoridades que tomen liderazgo, que tengan adecuadamente personal que planifique y ejecute en poco tiempo y así poder recibir un niño y poder no tener, digamos, las consecuencias que hemos tenido, no solo en este que estamos pasando, sino en los años anteriores. Planificando se puede sobrellevar adecuadamente un niño importante. Es verdad, pues es inaudito, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales en Piura, Tumbes han paralizado, en fin, y están exigiendo más presupuesto al Ejecutivo cuando ni siquiera pueden gastar el dinero que tienen en sus cuentas. Pero en fin, Omar Neira ha dado esta noche pues ya las advertencias, las alertas de lo que se tiene que hacer y si no se hace de lo que podría venir en los próximos meses. Te agradecemos muchísimo por estar esta noche en el programa y nada, pues vamos a estar siempre en contacto para escuchar tu voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Omar Neira estuvo con nosotros, experto en salud pública. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar de Alejandro Toledo. Ya aparentemente en sus últimas horas de libertad. Su abogado acaba de salir a